Primera de Juan, y vamos a comenzar un capítulo nuevo. En el capítulo 4 de Primera de Juan, el autor nos sigue mostrando evidencias de la conversión a través de otro medio. O sea, vamos a dejar por un momento el tema del amor para tratar otro tema que también tiene mucho que ver con nuestra seguridad como hijos de Dios y como creyentes. Vamos a encontrar una advertencia sobre los espíritus falsos. Y antes de ver el versículo, les recuerdo el principio del estudio, que dijimos que uno de los objetivos de esta carta era atacar el gnosticismo que estaba amenazando la iglesia. Al parecer, algunos de los destinatarios de esta carta estaban siendo extraviados por estas falsas doctrinas. ¿Usted se recuerda un poquito acerca del gnosticismo? ¿O vale la pena recordar un poquito de lo que es este grupo y a través de sus tendencias ver cómo efectivamente se ha quedado marcado en muchas de las sectas que hay hoy día, todas estas creencias falsas? Los gnósticos eran un grupo religioso filosófico y estaban basados en el conocimiento, por eso viene la palabra gnosis, lo cual ellos consideraban el conocimiento superior a la virtud. Y ellos tenían varias creencias. La primera de ellos era que decían que las escrituras no eran literales, que solo podían ser entendidas por un grupo selecto. Ahora, ven esta influencia, en cómo después influenció la iglesia, donde nada más que consideraban los obispos como los únicos que tenían la autoridad para interpretar la Biblia. Ven de qué raíz viene y cómo en efectivo ha influenciado a las sectas y a las religiones falsas de hoy día. Ellos pretendían tener un conocimiento especial de la verdad superior a la fe. Ellos creían en una esfera espiritual pura y perfecta y un universo material malo. ¿Okay? ¿Entienden las dos esferas? Un universo puro, como dice, una esfera espiritual pura, pero todo lo material era malo. Que tanto Dios como el universo material son eternos. Y nosotros sabemos que no es así. Dios es eterno, pero este mundo material le espera pronto su fin. Y creían además que el mal que existe en el mundo nos impide creer que Dios es el único creador. Ellos pensaban que Dios no podía actuar directamente en el mundo de la materia, sino que tenía que ser por medio de ellos le llamaban demiurgo, que era un creador o artífice subordinado de un rango inferior y distinto a la deidad suprema. Y también por medio de emanaciones o eones mediadores que se extienden de manera gradual entre Dios y el universo material. Estos eones eran innumerables y ellos creían que mientras más cerca estaban los eones de Dios, pues más puro y santo eran. Y mientras más cerca estaban de la tierra, pues eran más malos. Fíjense para que ustedes vean qué cúmulo de filosofías y de cosas al hombre se le ocurre. La verdad que a mí me impresiona. Ellos no creían en la encarnación de Cristo, porque la deidad no podía para ellos unirse con lo material. Por eso les costaba tanto trabajo creer de que Cristo había encarnado en hombre. O sea, consideraban irreal su vida terrenal y también los sufrimientos de la cruz. Negaban la personalidad del Dios supremo. También negaban la responsabilidad de nosotros los hombres hacia Dios. Todo eso ellos lo negaban. Que no hay resurrección de la carne. Y el nivel ético estaba prácticamente por el piso. Habían dos extremos. Unos que decían que no podían, para poderse mantener puros, no podían
tocar nada de lo que era de la carne, el mundo, entonces vivían vidas ascéticas, se separaban, no creían que el matrimonio era bueno y todo eso. Ese era un extremo. Y estaba el otro extremo que decía, como el alma es pura y es lo material lo que es malo, pues nosotros podemos mantener el alma pura y darle rienda suelta al cuerpo, que al fin y al cabo una cosa no tiene nada que ver con la otra. Fíjense lo que se le metía en la mente a las personas. La salvación se la atribuían a Cristo. A Cristo le decían un iluminador, como el dador del conocimiento mediante el cual el alma recibía la salvación. Sin embargo, negaban que la salvación fuera por los sufrimientos vicarios de Cristo. ¿Okay? Fíjense, todo esto estaba rodeando la iglesia de aquel entonces. Según lo que nosotros dijimos, muchas de las sectas hoy día todavía han mantenido alguna de estas filosofías como parte de sus creencias. Por lo tanto, hermanos, lo primero que antes de entrar al estudio me enseña de que yo como creyente, yo tengo que darle mucha importancia al estudio de la doctrina de Dios. O sea, al estudio de la palabra de Dios. Porque para estar preparados, para poder estar listos, como dice Pedro, para presentar defensa sobre todos, sin tocar ese tema, no quiero entrar en ese tema. Yo pienso que uno de los que más influencia hace son los testigos de Jehová, porque de todas las sectas y agrupaciones que hay falsas, ellos son los que se predominan, aparte de los mormones, pero no con tanta influencia como los testigos de Jehová, a ir de puerta en puerta y estar prácticamente metiéndole a la gente su doctrina por la boca. Y a veces nosotros los cristianos no estamos preparados y vienen y nosotros quedamos prácticamente callados en silencio, se van y cuando se van, ¿qué es lo que van a decir? Ah, no, mire esa gente, dicen ser cristianos y ni saben ni en lo que creen. Porque ellos siguen creyendo de que tienen la verdad. Pero es importante, hermano, que nosotros estudiemos y nos preparemos, no solamente para nuestro bien, para estar firmes en doctrina, pero para estar listos para presentar defensa. Y en la Biblia hay un montón de citas bíblicas que hacen un llamado a la iglesia a prepararse en doctrina. Ok, miren cómo comienza el versículo. Lo primero que dice es, amados. Simplemente teniendo en cuenta cómo fue Juan, ¿verdad? Se recuerdan que Juan era de un temperamento bien fuerte. Es bonito ver cómo él se expresa a la iglesia y les llama de esta manera, así, amados. O sea, viene de un cariño que él sentía hacia los que él escribía. Eso muestra cómo Dios es el único que puede cambiar nuestro carácter y puede, aunque seamos de un temperamento fuerte, Él puede suavizarnos y puede volvernos personas dulces y amables. Él les dice, amados. Fíjense, dice, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Fíjense cómo Él les dice, no creáis a todo espíritu. No crea todo lo que usted escucha por ahí. Eso es lo que está diciendo Juan. No lo crea. ¿Por qué? Porque la verdad es una. Hay solo una manera correcta de interpretar las Escrituras. Y esto yo lo digo, yo sé que aún la iglesia cristiana está fragmentada en denominaciones. Y cada denominación tiene su núcleo de doctrinas y dogmas y creencias. Inclusive aún dentro de los mismos bautistas, no podemos decir de que estamos todos de acuerdo en doctrina, o sea que tenemos un solo pensamiento. Pero yo soy responsable de, como dice, de buscar la correcta interpretación de las Escrituras. ¿Por qué? Porque 1 Corintios 14:33 dice que Dios no es Dios de confusión. Y cuando dos ideas se contraexponen, dos ideas o principios, pueden pasar tres cosas. ¿Okay? Solamente una puede estar correcta
¿Ok? Las dos pueden estar erróneas, pero las dos no pueden estar correctas. ¿Entienden? Cuando dos ideas son diferentes, o una está correcta, las dos erróneas, pero las dos no pueden estar correctas. Quiere decir que cuando nosotros los cristianos, según denominaciones, yo traigo un tema a la mesa y usted tiene algo que decir y es contrario al mío, ahí hay un problema. Hay una disensión, una controversia. No porque en Dios no haya confusión. No es, porque Dios no es Dios de confusión. El problema está en nosotros. Número uno, en nuestra capacidad mental que es finita. Y segundo, que estamos contaminados con el pecado. Y por eso es que tenemos estos problemas. Por tanto, nuestra dependencia en buscar la verdad debe de ser siempre en el Espíritu Santo, no en ningún hombre en particular. Nosotros debemos de orar, de pedirle a Dios. Y si no lo estamos haciendo, hermano, comiénzalo a hacer. De orarle y pedir al Señor que Él sea nuestro iluminador. Que Él sea quien nos guíe en los estudios de la palabra y nos lleve a toda verdad. No perdamos de vista el hecho, dice, que muchos falsos maestros apoyan sus falsas doctrinas en las mismas escrituras, sacándolas de su contexto original y general. O sea, se basan en solamente versículos por aquí y por allá sin tener en cuenta sus contextos. Y por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Mire lo que dice Jeremías 29, 8 y 9. Jeremías 29. Jeremías 29, 8 y 9 dice: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis, porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre. No los envié, ha dicho Jehová. No todo el que venga y le diga, Dios me ha dicho, ¿ok? Ya usted lo tiene que estar creyendo, como que es palabra de Dios. Que no nos podemos dejar engañar. ¿Okay? Para esto precisamente, fíjense como dice, volviendo a 1 de Juan 4:1, no solamente nos advierte, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. ¿Cómo yo puedo probar cuando los espíritus son de Dios? Para eso existe lo que es el don de discernimiento espiritual, que menciona 1 Corintios 12:10. El don de discernimiento espiritual. Si usted no conoce este don, es la habilidad de saber con seguridad si cierta conducta o enseñanza proviene de Dios. O sea, esa capacidad de distinguir la verdad de la mentira, entre el bien y el mal. Pero no es así nada más algo que nos viene así, no, sino que es también juzgando ambas, tanto la verdad con la mentira, según los términos revelados o los principios que se encuentran en las Escrituras. Entonces, si usted no conoce las Escrituras, ¿cómo usted va a decir, cómo usted va a poder distinguir la verdad de la mentira? Fíjense, el discernimiento es poder distinguir la verdad de la mentira, pero basado en lo que está revelado en las Escrituras. Por eso es que mientras más uno estudie y más uno conozca las Escrituras, más uno va no solamente practicando, sino se va desarrollando este don de discernimiento espiritual. ¿Usted no le ha pasado alguna vez que usted está escuchando algo y eso que usted escucha es como que rebotara, así como que le llegó, pero lo rechaza inmediatamente, como diciendo, esto no puede ser, no puede ser cierto? ¿Por qué? Porque usted inmediatamente va a recordar la palabra de Dios. Y como usted recuerda la palabra de Dios,
es eso que usted ha acabado de escuchar, usted lo rebota. Y dice, no, eso no es así. Pero no es así, no porque usted sea el sábelo todo. No es así porque usted sabe que en la Biblia dice lo contrario y es diferente. Y entonces así se va desarrollando el don del discernimiento espiritual, que a la vez hay que reconocer que es una habilidad del Espíritu Santo, porque quiero decirle, estudiosos de la Biblia, no lo busquen más que los mismos testigos de Jehová. Pero sin embargo no tienen al Espíritu Santo, no tienen discernimiento espiritual. Tienen mucho estudio y memorizarán mucho la Biblia, pero carecen del don del Espíritu Santo, carecen del don del discernimiento espiritual. Pero los hijos de Dios sí lo tienen. Y esa es precisamente otra de las evidencias que nos da Juan de que somos hijos de Dios, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. O sea, que el don del discernimiento es saber cuando algo, sea una conducta o sea algo que usted ha escuchado, procede de un divino, humano o satánico. Puede tener tres procedencias: o divino, o humano, o satánico. Y eso usted lo va a poder sentir y lo va a poder apreciar con el don espiritual. Mire lo que dice Primera de Corintios, capítulo 2. Capítulo 2, versículos 14 y 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, esa capacidad como hijos de Dios de poder discernir la procedencia de algo cuando es divino, humano o satánico. ¿Por qué exhortar a la iglesia si tienen esta capacidad? ¿Sabes por qué, hermano? Por nuestra deficiencia, por nuestra finitud. ¿Okay? La exhortación es imprescindible, porque cuando la mente del humano se expone o se acostumbra a escuchar lo mismo, muchas mentiras vienen a ser verdad para él. Cuando usted una y otra vez, usted le dicen y le dicen y le dicen, y usted está escuchando lo mismo, aunque sea mentira, ya para usted viene a ser verdad, y después para arrancárselo de adentro, cuesta, como dice como el Macao, cuesta tremendo para arrancarle cuando uno de esos pensamientos hace raíz en la mente. ¿Por qué? Porque se acostumbró a escucharlo tanto. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado y ser bien selectivos en a quién escuchamos, ¿okay? Y qué es lo que nosotros permitimos que entre a nuestra mente. Porque no toman en cuenta advertencias divinas como 2 Tesalonicenses 2:2, que dice: no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. 1 Tesalonicenses 5:21 dice: examinarlo todo, retened lo bueno. Y Dios espera que la iglesia pueda ejercer este don de discernimiento espiritual y pueda reconocer cuando algo se levante y pueda eliminarlo inmediatamente. Precisamente en Apocalipsis 2:2 hay un ejemplo de cómo el Señor alaba. Apocalipsis capítulo 2 versículo 2 a Éfeso, porque ellos pudieron reconocer a los que eran hallados mentirosos. Dice el versículo 2 del capítulo 2: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Dios alaba a la iglesia que sabe reconocer esto y mantener la iglesia pura y limpia de estos falsos maestros y profetas.
Fíjense como dice Juan, muchos falsos profetas han salido por el mundo. Ocurrió en aquel entonces, sigue ocurriendo hoy. Y hermano, la iglesia a través de los siglos ha tenido que luchar fuertemente contra las herejías. Precisamente esos grandes concilios que se promulgaban era para atacar a los herejes y era para poder eliminar esto de la iglesia. El mismo Señor nos advirtió de este terrible y peligroso mal. ¿Se recuerdan que hablamos de eso en Mateo 24:4? Y el versículo 24, el Señor mismo Jesús dice que iban a venir falsos cristos y falsos profetas y falsos maestros. ¿A qué? A sembrar confusión. O sea, la confusión ha sido una de las artimañas del padre de las mentiras, el diablo. Fíjense si no es así, ¿por qué la iglesia está tan fraccionada hoy día? Cuando hablo de iglesia, hablo de todas las denominaciones que la componen. ¿Por qué está fraccionada? ¿Es la voluntad de Dios que seamos así? Claro que no. Pero el enemigo se ha encargado de hacer esta mezcolanza y de esta confusión que precisamente la gente dice, hay tanta religión y tantas denominaciones que yo no sé a quién creer. Pero no debería de ser así, porque la iglesia debe de ser una, la palabra es una y la verdad es una. ¿Ok? Pero ha sido una de las mejores artimañas que ha usado el padre de las mentiras, sembrar confusión en medio de las congregaciones. Porque una media verdad es la más peligrosa de todas las mentiras. Y la mayoría de las sectas precisamente profesan a Cristo, pero profesan medias verdades. Vamos a leer otros dos versículos que me interesa que nosotros leamos. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Todo con relación a este tema. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Y dónde ustedes creen que la van a escuchar? En las congregaciones. En las congregaciones. ¿Okay? Y eso lo estamos viviendo hoy día, hermano. Usted verdaderamente puede... me asusta las cosas que se están haciendo, las cosas que se están diciendo en congregaciones que se llaman y se proclaman cristianas. Realmente asustan. Verdaderas doctrinas de demonios. Y yo siempre digo, a mí no me asombra tanto que se levanten esto, sino a mí me asombra la cantidad de personas que están dispuestas a seguirlos. Miles. Y dispuestos al sacrificio que les pidan, a lo que les pidan, o sea, completamente una mente dominada por el mismo espíritu del engaño. Sin embargo, ¿cuánto trabajo les cuesta a la gente creer en la verdad y permanecer en la verdad? Ajá. Hoy es un ejemplo de lo que me pasó hoy, porque yo le fui a dar a la secretaria de la oficina un chocolatico hoy y me dijo que no lo podía comer porque hoy era miércoles de ceniza. Y hoy empezaba y no podía comer nada dulce. Mira eso. En este periodo de tiempo. Claro, eso son las cosas que las supersticiones que la gente ha venido creyendo por todos estos espíritus engañosos, hermanos. Ahora fíjense que Dios, volviendo al otro versículo que quería leerles, es segunda de Pedro 2:1. Segunda de Pedro 2:1. Todos estos versículos, toda esta advertencia de Juan es para nosotros abrir bien nuestros ojos, hermanos, y pedirle mucho al Señor que podamos tener este don de discernimiento, que cada vez se desarrolle más en nosotros, para que nosotros podamos tener su luz y poder permanecer en la verdad. Porque déjame decirle, a Dios también se le agrada con la verdad de las Escrituras.
Esa es una de las maneras que yo pienso que se alaba y se adora a Dios. Siguiendo la verdad, practicando la verdad y la verdad del Evangelio. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y hermanos, yo quiero decirle, y lo digo no solamente porque estamos en nuestro campo, sino también porque verdaderamente lo siento en mi corazón decirle, todo aquel que no acepte una salvación por gracia y le añade obras, para mí es otro evangelio. Para mí es otro evangelio. No importa lo que usted diga, lo que usted como usted lo quiera disfrazar, como usted lo quiera pintar. El evangelio de salvación es por gracia. Y si usted le añade obras, ese es otro evangelio. Y nosotros por eso tenemos ahí, solamente con eso, ustedes se pueden ver cómo se ha infiltrado la mentira dentro de la verdad. Dice el versículo 2, en esto conoced el Espíritu de Dios, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. O sea, Dios no solo nos advierte, sino que Él nos dirige en la manera de discernir, y es el Espíritu de Dios el que nos guía a toda verdad. Pero para esto nosotros tenemos que dejar el humanismo, tenemos que dejar el estarnos apoyando nuestra propia prudencia, y como dice, y vaciarnos y pedirle al Espíritu Santo que Él sea quien nos guíe y decirle estamos dependiendo de ti para que Él nos revele los misterios de Dios. Como dice 1 Corintios 2 del 6 al 13, que Él es el que revela los misterios de Dios. Y para eso tenemos que tener una actitud humilde de dependencia en el Espíritu Santo y cuidarnos de las tendencias humanistas. Porque todo el que confiese, dice, que Jesucristo ha venido en carne, conoce el Espíritu de Dios. Quiere decir que para uno salvarse se requiere una confesión sincera y verídica de Cristo, de quién Él es y cuál es su misión. Con esto yo voy a terminar antes de entrar al versículo 3. ¿Quién es Jesucristo? Cuando usted le pregunta quién es Cristo, ¿qué usted puede decir de Él? De una manera que lo califique por completo. Jesucristo es Dios, Dios encarnado en hombre. Él es el Hijo de Dios y Él es el Hijo del hombre, que son dos títulos que definen su doble naturaleza, porque Él es de naturaleza 100% divina y de naturaleza 100% humana. Lo que confunde a las personas, no solamente a los gnósticos, que ellos estaban en lo que era negar la encarnación de Cristo, la parte material de Cristo, sino están también los que entonces niegan la divinidad de Cristo, que en este caso son los testigos de Jehová. Ellos no han podido comprender, porque no tienen al Espíritu de Dios, no es por otra razón, porque no tienen al Espíritu de Dios y carecen del discernimiento, lo que compone o lo que significa la quinosis de Cristo, que una vez nosotros explicamos, que la quinosis es un vaciamiento. Cristo se vació de lo que Él siempre fue. Él se vació para venir a tomar una forma humana, forma de siervo. Y a la vez que viene y toma esta forma de siervo, lo cual fue concebido concebido en el vientre de María, engendrado por el Espíritu Santo, ya eso viene a ser un ser como usted y yo vinimos a ser. Y ese ser es indestructible, por eso es que ya ahora Él queda en esa forma de siervo para siempre. Esto es lo que más a mí me impresiona de Jesucristo, su disposición de ser algo y venir a tomar esa forma de siervo y ya quedar en esa forma por la eternidad, hermano, por usted y por mí. Esa es la quinosis, esa es la humanidad de Cristo, porque Él se encarnó en ser humano. Todo por rescatarnos y redimirnos.
¿Okay? Todo por rescatarnos y redimirnos, pero Él en ningún momento deja de ser Dios, en ningún momento deja de ser el Señor. Nosotros lo reconocemos de esa manera. Cualquier persona que tenga otro concepto de Jesucristo, y repito, y no entienda que el Evangelio de salvación es por gracia por medio de la fe, y le añada al sacrificio expiatorio de Cristo obras humanas, sean para salvarse o sean para preservar la salvación, de cualquiera de las dos formas, ¿okay? Yo lo constituyo herejía y es sectario. ¿Okay? Porque la salvación es por gracia. ¿Okay? Y precisamente esto lo sabe y lo confiesa el que tiene el Espíritu de Dios. Y cuando usted escucha la verdad, hermano, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que estamos en la verdad de Dios. Vamos a seguir la semana que viene viendo este tema tan interesante, ¿okay? Sobre los falsos profetas. Así que hasta la semana que viene.